Hola, mis queridos hermanos, listos para el estudio de hoy. Yo estoy preparado y listo. Agradecido a Dios por poder compartir estos estudios que por este medio puede llegar a tantas personas de tantos lugares al mismo tiempo, a los que desde aquí pues le damos un saludo y deseamos que este estudio de la palabra de Dios sirva para vuestra edificación personal. Comencemos como siempre, orando al Señor, pidiéndole su bendición sobre nuestras vidas. Padre del cielo, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Gracias por tu palabra, por habernos dejado la escritura a fin de que podamos escudriñarla. Queremos rogarte que nos des luz y entendimiento para comprenderla. Y Señor, llévate la gloria y la honra en todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como saben, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos y hoy nos toca Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 17, donde dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él podamos ser glorificados. Pablo nos dijo que ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Ya no estamos en el temor como cuando estábamos lejos de Dios, perdidos en el paganismo o en nuestra falta de fe, sino que ahora estamos en una nueva relación con Dios, como hijos suyos que hemos sido adoptados por medio de la fe. Mucha gente cree que es hijo de Dios, sin serlo, lo cual es un auténtico drama, porque los hijos esperan poder heredar de los padres. ¿Se imaginan ustedes una persona que va a oír la lectura del testamento de su padre y que justamente en ese momento, en ese instante, se entera de que no era un verdadero hijo? Y no solo eso, sino que además el padre no le cede nada, lo deja fuera del testamento, en la calle. Bueno, muchos sufrirán ese tipo de decepción porque consideran que son hijos de Dios cuando realmente no lo son. Esto tiene que ver con lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo del 11 al 13. Cuando el Señor Jesús, cuando Juan, el apóstol Juan decía de Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo que no todo el mundo es hijo de Dios. Aunque quieran, no son hijos de Dios. Ser hijo de Dios es un privilegio, además inmerecido, que recibimos por medio de la fe en el Evangelio de Cristo. De modo que sin fe, si no tienes fe, no eres un verdadero hijo de Dios. En realidad solamente eres una criatura de Dios, pero no su hijo. Para ser una criatura de Dios no tienes que hacer nada. Ya lo hizo Dios, es decir, te creó. Por eso eres una criatura, alguien creado por Dios. Bueno, como puede serlo un perro o un árbol. Eres una criatura, de una creación de Dios. Pero ser hijo de Dios es algo muy diferente. Cuando nacemos de nuevo, por fe en Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, da vida a nuestro espíritu y establece una relación personal con nosotros, y así es como se produce ese diálogo, esa conversación de la que habla el apóstol entre el Espíritu de Dios
y el espíritu del hombre. Aquí se nos dice que el Espíritu Santo de Dios habla con nuestro espíritu, porque dice, le da testimonio. Es decir, le convence de que por medio de la fe recibimos el derecho de ser hijos de Dios. Esto tiene implicaciones mucho mayores que el mero hecho de asegurarnos de que somos hijos de Dios. Significa además que podemos conversar con Dios. Conversar con el Creador mismo. En cualquier momento, en cualquier lugar, podemos estar en contacto con Él. Mantener una conversación con Dios es posible. Pero, parece que siempre hay un pero requiere, no obstante, afinar muy bien el oído para no acabar hablando solos como los locos. De lo que hablo es de tener la certeza, la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está siempre dispuesto para que conversemos con Él. Muchos me han preguntado, bueno, pastor, pero ¿cómo estoy seguro de que estoy oyendo a Dios? Bueno, la mejor manera de asegurarnos de oír a Dios es por medio de su palabra. Dios jamás te dirá nada, absolutamente nada, contrario a lo que ya está escrito. Dios no se contradice, sino que es un Dios coherente. Por ello, a mayor conocimiento de su palabra, más seguro estarás de no confundir la voz de Dios con la de tu propio corazón. Este baremo nos asegura que no acabemos creyendo cosas que no son. El mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16, del 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Realmente he sido testigo de muchísimas maneras en que los seres humanos toman una de las bendiciones de Dios, como por ejemplo el poder conversar con Él, y lo transforman y lo cambian en una auténtica maldición. Porque no saben mantenerse dentro de los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Algunos, creyendo hablar a Dios o oír a Dios de manera personal, especial, se han creído profetas que a ellos solo les hablaba Dios o algo así. Y repito, hermanos, conocer las Escrituras te garantizará que no vas a cometer errores de interpretación al oír a Dios. Aquí se nos dice, el apóstol Pablo nos ha dicho en Romanos 8, 17, que si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, sí, y aquí hay un condicionante, esto es una cláusula condicionante, sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aunque de ningún modo merecíamos un trato especial, Dios, por su gran amor con que nos ha amado, nos perdonó todos nuestros pecados. Y no solo eso, sino que no se conformó con hacernos miembros de su pueblo, sino que además nos adoptó como hijos suyos, con todos los privilegios que ello conlleva. Como está escrito en 1 de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos
que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como hijos de Dios, en el futuro, y subrayo esto, en el futuro, compartiremos con Cristo todas las riquezas del reino de Dios. O mejor dicho, Cristo las compartirá con nosotros, porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es Hijo de Dios verdaderamente engendrado por Dios. Nosotros solo somos hijos adoptivos por medio de la fe. En Juan capítulo 17, versículo 24, orando Jesús al Padre, le dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has dado desde antes de la fundación del mundo. Es interesante pensar que los testadores humanos, es decir, los que hacen testamento, mueren. De hecho, el testamento no tiene validez hasta la muerte del testador. Esto significa que la herencia del que hace el testamento está limitada, porque al morir ya no puede seguir creando más herencia. Una experiencia común entre los hombres es que suele haber problemas en el reparto de las herencias. En ocasiones, unos reciben mucho y otros reciben poco. A veces no siempre los testamentos son justos. A veces las personas que más se han preocupado del fallecido son las peor tratadas. Y las personas que peor trataron al fallecido son mejor tratadas en el testamento. Pero, además, incluso siendo mucho lo que reciba alguien, las herencias no suelen durar siempre. De hecho, una vez acabada, no se le puede añadir más bienes. Recuerden, por ejemplo, el caso del hijo pródigo. Recibió su herencia, pero se le acabó cuando la malgastó con aquellos falsos amigos en placeres temporales y se quedó sin nada. No tenía ni siquiera para comer. Pero el testador del que Pablo está hablando, el testador que Pablo tiene en mente, no es de los que mueren. Existe desde la eternidad y hasta la eternidad, porque el testador es Dios y Dios es eterno. No muere. Por consiguiente, nuestra herencia no está limitada. Nuestra herencia es también eterna. Nuestra herencia no se acabará. De hecho, ni siquiera va a disminuir nunca. Nunca se va a agotar. Por eso podemos decir con el salmista: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16, del 5 al 6. Como miembros de la familia de Dios, tenemos privilegios, pero también adquirimos responsabilidades. Una de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios es la de representar a Dios y glorificarle a nuestro Padre Celestial en todo cuanto hagamos. Por eso dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por esa razón el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios, diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lo interesante de este pasaje es que Pablo no les está hablando a gente incrédula, sino a gente de fe, que se suponía que ya eran hijos de Dios, a los que les está citando varios textos de las Escrituras. En esta porción que hemos leído, se cita 1 Corintios 3, 16, 6, 19, Levítico 26, 12, se cita Isaías 5, 11, se cita 2 de Samuel 7, 14, entre otros pasajes. Todo ello para decirle a los corintios que como discípulos de Cristo deben cuidarse, alejarse del mal y de los malos para ser recibidos por Dios como hijos. De modo que como hijos de Dios debemos apartarnos de todo aquello que no glorifique a nuestro Padre Celestial. De otro modo, no seremos recibidos como hijos, sino como extraños. Otra verdad a tener en cuenta es que, aunque hijos y herederos, aún no podemos disfrutar de nuestra herencia, sino solo de las primicias, de las arras, como está escrito en Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. Efesios capítulo 1 del 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído, esto es lo primero, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, primero oír, después creer, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, aquí una vez más los calvinistas se quedan con los pies colgando cuando prestan atención a estas cosas. Los que son sellados son los que primero han oído el evangelio y lo han creído. A esos es a los que Dios sella con el Espíritu Santo de la promesa. Hay privilegios que ya hemos recibido, y contar con esos privilegios es una enorme bendición para nosotros. Pero nuestra herencia, hermanos, es futura. Nuestra herencia nos espera en los cielos. Hay quienes pretenden convencernos de que como hijos de Dios somos llamados ya a disfrutar de todos los privilegios de la realeza, aquí, ahora, en la tierra. Enseñan que debemos vivir como reyes y sacerdotes o como príncipes de Dios. Quienes enseñan estas cosas es porque no han entendido el mensaje de las Sagradas Escrituras. No se nos ha prometido que recibiremos nuestra herencia aquí y ahora en la tierra, para disfrutarla en paz y sin persecución. Eso no es verdad. Eso no está en la Biblia. La Biblia es clara cuando nos advierte de que nuestra herencia es futura, es celestial, no es terrenal. Por ejemplo, cuando dicen en Hebreos capítulo 10, versículo del 34 al 36, Hebreos 10, del 34 al 36, dice, porque de los presos también os compadecisteis, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una vez más, la palabra de Dios nos exhorta a no perder la fe, a no perder la confianza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nos exhorta a no perder la fe para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, podamos obtener la promesa. Nuestra herencia como hijos de Dios es una promesa que se cumplirá cuando lleguemos a los cielos.
Pedro también habla de esto cuando dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es en los cielos que disfrutaremos de nuestra herencia, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan, como decía el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, del 19 al 21. ¿Ok? Mientras tanto, aquí en la tierra, puede que aún seamos sometidos a prueba, a fin de asegurarnos de que nuestra fe es firme. Por ese motivo, en el pasaje de Romanos que estudiamos hoy, hay una cláusula condicionante que es necesario tener en cuenta. Es si es que padecemos juntamente con Él. Compartir con Cristo su herencia implica mucho más que solo recibir las glorias del cielo. Para Jesucristo representó abusos aquí en la tierra, sufrimiento y la crucifixión. Por lo tanto, ser coheredero con Él requiere que el creyente también padezca juntamente con Él. Es evidente que esta parte del mensaje del Evangelio, se predica mucho menos, si es que algunos lo predican. Porque muchos, por temor a que la gente no quiera aceptar la responsabilidad de creer en un evangelio que conlleva no solo promesas de bendición, sino también de padecimientos, les hace guardarse esta parte del mensaje cristiano. Pero la verdad es la verdad, y la verdad no debe ser ocultada. La verdad debe ser expuesta en su totalidad. Como Pablo, que dijo: yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 20. Ahí el Señor Jesús dijo: acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. También Pablo habló de esto en Colosenses capítulo 1, 24, cuando dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y no solo Pablo, sino también el apóstol Pedro escribió: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto es un problema para muchos, que no están dispuestos a aceptar el más mínimo sufrimiento. Es decir, hay muchos cristianos dispuestos a recibir todas las bendiciones de Dios, pero hay muy pocos dispuestos a padecer por Cristo. A estos cristianos yo les llamo cristianos hedonistas, dispuestos a recibir bendiciones, pero en absoluto van a recibir problemas o llamados a esforzarse o a consagrarse o a sufrir. No, mire. Cuando oyen que es necesario padecer, ahí huyen inmediatamente y abandonan la fe. Creyentes que siempre están hablando de promesas, de bendiciones, de cosas semejantes, pero que se niegan a oír cualquier cosa que tenga que ver con enfrentarles a ser responsables. Estos se saltan esta frase de Pablo, como si no fuera inspirada por Dios, y pasan a la siguiente: para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Si es que padecemos juntamente con Él, porque sin padecimientos no hay gloria. Y no es que Pablo esté hablando de un evangelio de obras
Ya esto lo hemos dejado claro hasta la saciedad. Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 28. El último versículo dice, concluimos pues que el hombre el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No se trata de una salvación por obra. Lo que Pablo nos está diciendo es que la vida cristiana no es todo color de rosa. Si tenemos que padecer por la fe, debemos estar dispuestos a hacerlo. Y si huimos en el momento de la dificultad, entonces, hermanos míos queridos, no seremos glorificados con Cristo. Así de simple. El sufrimiento es parte del proceso que debemos seguir para recibir la herencia. A través de él, Dios nos prepara para ser glorificados juntamente con Cristo. Pablo hablará más extensamente de esto a lo largo de todo este capítulo 8. Vamos a hablar de los sufrimientos, pero no olvidemos que Cristo, siendo verdadero Hijo de Dios, él no era adoptado, como dije, sino engendrado por Dios, aún así, dice la Escritura, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, del 8 al 9. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto lo dice Pablo en 2 de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay duda, el mensaje es claro. Lo que pasa es que algunos no lo quieren escuchar. Yo espero que tú que estás escuchando este mensaje entienda que creer en Cristo no te exime de padecer. Es muy probable que creer en Cristo te acarree padecimientos que si no creyeras en Cristo no los vas a sufrir. Pero si crees en Cristo y padeces juntamente con Él, también juntamente con Él serás glorificado. Como hijos obedientes, dice Pedro, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que tenemos el deber, como cristianos, como hijos de Dios, de vivir de tal modo que representemos con dignidad a nuestro Padre Celestial. Su nombre santo está sobre nuestra vida. Y palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Ojo, y si le negáremos, Él también nos negará. ¿Han oído esta última parte? Si le negáremos, está hablando a cristianos, porque está escribiendo 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si le negáremos, Él también nos negará. Por tanto, como hijos de Dios somos llamados a andar en luz, como está escrito, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 11. Termino, hermanos, recordando las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, heredero de Dios por medio de Cristo. Por tanto, el llamado es que demostremos con nuestro estilo de vida que esto es una realidad, que somos hijos de Dios. Porque en caso contrario, no trates de engañarte a ti mismo, porque una cosa te voy a decir, a Dios
no le vas a engañar. Si eres hijo de Dios, debes vivir como tal. Este es el mensaje. Si vives como tal, heredarás la gloria. Este es el mensaje. Si es que padeces juntamente con Cristo, también juntamente con Cristo serás glorificado. Ahora nos toca a nosotros tomar decisiones. ¿Qué haremos? ¿Haremos caso al Señor o no le haremos caso al Señor? Cada uno tome su decisión. Y esa decisión que tome marcará nuestro destino final. Oremos, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude. Padre del cielo, te damos gracias porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias porque viéndonos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, tuviste misericordia de nosotros y enviaste a Cristo tu Hijo, tu unigénito Hijo, a dar su vida por nosotros. Y no contentos con eso, no solo perdonaste todos nuestros pecados, sino que nos diste el privilegio de ser hechos hijos tuyos, herederos y coherederos con Cristo. Ahora, Padre, ayúdanos de tal modo a vivir conforme a tu voluntad, que glorifiquemos tu nombre a cada paso que demos en esta vida. Que tú te glorifiques, Señor, en cada uno de nosotros. Glorifícate, Dios. Y gracias por esa herencia hermosa que nos has preparado en los cielos. Llévate la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Pues todas estas cosas te las pedimos en su nombre. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que ojalá puedan meditar bien estas cosas y tomar decisiones correctas. Dios les bendiga, mis hermanos.